Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, trayéndoles la palabra del día, el mensaje de esperanza, de salvación, de justificación a través de la sangre de Cristo, del cuerpo de Cristo, ah, el ministerio de vida, el ministerio de vida. Am, Hoy queremos hablar acerca de escapar la incredulidad, escapa la incredulidad. Am, Muchas veces no es fácil, pero llegan momentos donde lo que uno sabe, lo que uno conoce, lo utiliza y llega al punto donde no es suficiente. Entonces, para poder continuar, necesitas depender del amor de Dios, depender de la fidelidad de Dios para que te saque adelante. Pablo, el ministerio que Pablo tenía era un ministerio de vida, era un ministerio de justificación, donde él a los oyentes les hablaba de Cristo, les hablaba de la importancia de la sangre de Cristo, la importancia del cuerpo de Cristo. Como nosotros como creyentes muchas veces a- no vamos a entender a cabalidad, o no vamos a poder ver a cabalidad el valor de la sangre de Cristo. Um, porque no, o el valor del cuerpo de Cristo. Pero Dios sí lo conoce. Dios lo conoce y lo respeta. El valor del cuerpo de Cristo, el valor de la sangre de Cristo. Dios la conoce. Dios la conoce y la mira y la respeta y sucede que pasa los juicios, nos protege a la sangre de Cristo, a nosotros, a nuestros familiares, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra justificación, la sangre de Cristo es nuestra justificación. Ese es el ministerio de vida, el ministerio de justificación, el ministerio de la condenación, de la muerte. Es el ministerio de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Ese ministerio pide, requiere, pero no te suple. Como humano espera de que tengas la capacidad de poder cumplir, pero no te da los recursos para que puedas cumplir. Entonces, pero la sangre de Cristo tiene el valor y suple, justifica. Uh, entonces, el proceso de pasar del ministerio de condenación de muerte al ministerio de justificación y vida es un proceso. Es un proceso, tanto como los que ministran como los que siguen el ministerio. Dicen en Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Este pasaje hay más, me gusta más en la versión de inglés, porque en la versión de inglés dice que Dios nos declaró justificados, y dice y ahora dice el regalo de su amor es sobre nosotros, y dice que nos libera de la culpa, del juicio, del castigo y del poder del pecado. Es más amplio el pasaje, pero eso es verdaderamente lo que el sacrificio de Cristo ha hecho, la sangre de Cristo ha hecho, el cuerpo de Cristo ha hecho. Ha justificado al enemigo de Dios, porque eso éramos antes. Por eso dice la Biblia que ahora estamos siendo reconciliados con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos. Hemos sido reconciliados, y hemos sido reconciliados por el cuerpo de Cristo. Dice que Dios condenó las acusaciones. Son 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos, Dios condenó a esos 10 mandamientos en el cuerpo de Cristo.
Um, la ira de Dios fue increíble. El sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue increíble. No hay otro ser humano. Se cree que Salomón era un humano más sabio del mundo, pero Jesús es más sabio que Salomón. Se cree que Moisés era el hombre más humilde del mundo, pero Jesús es más humilde que Moisés. Se cree que Abraham, diferentes hombres a través del Antiguo Testamento, pero Jesús es más grande. Jesús es más grande. En la capacidad de Jesús, porque Él es la palabra, Él es Dios en sí. Entonces por eso es que se miran, por eso es que tenemos salvación a través de Él, por eso es que tenemos vida a través de Él, por eso es que hay milagros a través de Él, porque Jesús es grande, Jesús es poderoso. Entonces dice Pablo que Él nos justificó gratuitamente. Esto no existía en el ministerio de la ley, en el monte de Sinaí. ¿Por qué? Porque la ley venía a pedir, a requerir de una persona pecaminosa, de una persona quebrada, de una persona sin la capacidad, y la ley exige, pero no justifica, sino que te condena, porque si no cumples te condena, y aún si cumplieses, no alcanzas a obtener, por el valor que se necesita, que no alcanzas a tener la salvación de Dios, la riqueza de Dios. ¿Por qué? Porque no hay el valor suficiente. Por eso es que nosotros no entendemos a cabalidad el valor de la sangre de Cristo o el valor del cuerpo de Cristo, pero Dios sí lo mira. Dios sí lo mira y lo respeta. Dios sí lo mira y lo respeta y lo conoce. Entonces eso es lo que importa. Por eso es de que ahora el ministerio de vida no es fácil. No es fácil. Llegan momentos difíciles donde uno tiene que agarrarse del amor de Dios. Especialmente como dice Pablo en 2 de Corintios, en esos encuentros con la muerte, en esos encuentros cuando tú dices, hasta aquí llegué. Pero Dios en su amor, en su misericordia, en su fidelidad, te ayuda y te da nueva vida, te sigue dando vida. Dios es fiel, Dios es amor, Dios te ama y Él te ayuda a escapar de la incredulidad, Él te ayuda a escapar de la incredulidad. Vamos a ver cómo el ministerio de Pablo, que era un ministerio de justificación, de gracia, del monte de Sión, no del monte de Sinaí donde estaban las leyes, sino del monte de Sión, a pesar de que era de un ministerio de paz, tenía problemas. Dice que porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, sino que en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte, y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza, en aquel en que aún más nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias al favor nuestro, el don que ha sido impartido por medio de la oración de muchos. Es importante a la oración. Personas que apoyan los ministerios, tal vez no apoyes con dinero, pero tus oraciones ayudan para que Dios interceda, para que Dios obre. Y Pablo como ministerio de vida, como ministerio de justificación, tenía problemas. Los apóstoles tenían problemas. Apóstoles vivían siendo perseguidos, siendo maltratados por los que no creían en Jesús. Todas las personas como misioneros han sufrido, han arriesgado
por el amor de transmitir el mensaje de Jesucristo, de alcanzar recompensas celestiales. Muchas veces toman riesgos, y entonces Pablo dice: hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido, inclusive en Hechos muestra uno donde dice que Pablo iba preso, y en el mar con creo que ahí iba el doctor Lucas con él, acompañándolo. Dice que conforme iban en el mar, las tormentas, perdieron la navegación, pasaron momentos difíciles donde las personas que iban, los presos como los soldados, no comían por la preocupación de que era caso serio. Pero Dios ahí envió a un ángel, le dijo a Pablo: no teman, y les dio la salida. Entonces, los momentos que Pablo habla aquí han sido difíciles, y saber cuántos más tuvo que no se registran en la palabra, pero que Pablo sufrió. Otro caso fue cuando predicó porque Pablo le gustaba hablar en las sinagogas. Las sinagogas básicamente eran lugares de reunión sábados, porque los sábados era que se reunían para escuchar de la palabra. En las reuniones en los sábados, judíos que creían en el Antiguo Testamento, Pablo era un lugar favorito para que Pablo llegara y hablara de Cristo. Como él, sabiendo como su fondo de judío, entonces él llegaba a esos lugares, y muchos de ellos tenían envidia, porque incluso en una ocasión dice que en un lugar donde no se llenaba, cuando llegó Pablo, la siguiente reunión se llenó. Y todos estaban ahí queriendo escuchar lo que Pablo traía de la gracia de Dios. Y esto ocasionaba problemas para Pablo con los judíos. Entonces los judíos en una ocasión lo llevaron hacia afuera y lo apedrearon, y lo dejaron por muerto. Y de ir Dios resucitó a Pablo y lo levantó. Pero sí, esa es una de las ocasiones. En otras ocasiones Pablo sufre, pero llega un momento donde dice en este pasaje, donde Pablo dice que él mismo ha perdido, se ha dado por vencida casi de las cosas que le suceden. Pero este es el ministerio de vida, este es el ministerio de justificación, así que no es fácil. Pero en cual sea el momento que te envuelva o te llene, la clave es: agárrate del amor de Dios, agárrate de la fidelidad de Dios en Cristo, que hay en Cristo Jesús. Acuérdate que Dios dio a Jesús, dio el cuerpo de Jesús y dio la sangre de Jesús, derramó su sangre, dio su cuerpo, derramó su sangre por nosotros, no por Él, sino por nosotros. Entonces ese beneficio es grande. Ese beneficio te da vida, te da justificación, te da vida, te hace escapar de la incredulidad que hay en el ministerio de la ley, en el ministerio que te da juicio, te da condenación, que el pecado se enseñorea sobre ti. De ese ministerio te hace escapar, de ese ministerio al ministerio del monte de Sión, todas donde la ley fue clavada. Los 10 mandamientos fueron clavados en Cristo Jesús. Esas acusaciones fueron clavadas en Cristo Jesús. Y ahora Dios condenó al pecado en el cuerpo de Cristo. Y su sangre te hace justo, te hace digno, te llena de justicia. Y eso es lo que el Espíritu da. Eso es lo que el Espíritu te redarguye, de esa justicia te redarguye. No te redarguye del pecado. El que te acusa de pecados no es el Espíritu Santo, ese es el diablo. Esos son demonios que te acusan, que te quieren llenar de dudas. Pero Dios no te acusa. Dios te habla de su justicia, del valor de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, de su cuerpo, de su sangre. No de tus errores, de tus pecados, de lo que tú no eres suficiente, sino de su valor,
del valor de Jesús. Eso es lo que el Espíritu hace, te ayuda a escapar de ese ministerio de muerte y te traslada al ministerio de vida. Y esa garantía solo está en Jesús. Por eso Jesús dijo, el que guarda mis palabras no verá muerte. Que guarda mis palabras, porque esas palabras tienen vida. Todo lo que tú miras en el mundo ahorita se sostiene no por el mal. El mal, él trata de ver cómo destruye, pero todo lo que estamos ahorita viviendo se sostiene por la palabra de Dios. La palabra de Dios le da aguante. La palabra de Dios lo permite que existan las cosas. Esa es la bendición de Dios, el poder de la palabra. Por eso dice, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, sino que permanecerán. Porque esas son las que dan el poder. Esas son las que dan el poder para que las cosas funcionen, para que las cosas no se deterioren, no se deshagan y podamos sobrevivir. Es un milagro grande que es a través. Y esa palabra es Jesús. Esa palabra es Jesús. Entonces cuando dice que guarda mis palabras no verá muerte, Jesús sabe lo que está hablando. Jesús sabe que lo que está hablando, que no es una promesa que la da, que la puedes ver en el Evangelio de Juan. No es una promesa que Él da que no pueda cumplir. No, sus palabras tienen el poder, porque dice que sus palabras es el poder de Dios. Entonces basado en el ministerio de justicia, el ministerio de vida, el ministerio de Cristo Jesús. El ministerio de la ley te va a dar condenación, te va a dar el pecado se va a enseñorear sobre ti. Pero en el ministerio de vida, en el ministerio de Cristo, no. Aunque no va a ser fácil muchas veces por el proceso de que estamos saliendo de un reino hacia el otro, de que estamos viviendo, pero Dios, el amor de Dios va a triunfar. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Sea principado o lo que sea, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a sacar a través de su amor, de su fidelidad. Eso es lo que tienes que confiar, no en tu fidelidad, no en tu amor hacia Dios, sino en el amor de Dios hacia ti, en la fidelidad de Dios hacia ti. Y Él te ama más que tú lo amas a Él. Él es más fiel que tú, a Él permanece fiel, y Él es fiel. Así que no temas, no desmayes en el evangelio correcto, en el ministerio correcto, que es el ministerio de la vida, no el ministerio de la muerte. A veces les parece que les va mejor al ministerio de la muerte. Miro yo personas, especialmente en el ambiente judío mesiánico, donde creen que Jesús es el Mesías. Personas que están conocedoras de sus raíces, del movimientos judíos, y es triste ver cómo ponen la ley y a Jesús lo ponen abajo de la ley. Entonces es bien triste ver cómo para ellos es más importante la ley de Moisés. Para ellos es más importante el siervo de Moisés que el Hijo Jesús. Y lo hacen en ignorancia, pero no debería de ser así. El importante no es Moisés, no son las leyes de Dios. El importante es Jesús. El importante es el amor de Dios, la fidelidad de Dios. Ese es el Gesed del amor de Dios, que es mejor que la vida, y solamente está en Cristo Jesús. Así que no pongas la ley de Dios encima del amor de Dios. Pon al amor de Dios encima de la ley de Dios, porque eso es lo único que vale la pena. Ese es el mensaje del día. Si estás en Facebook, hazle like a los videos, hazle like a la página. Si lo miras en YouTube, suscríbete al canal, hazle clic a la campana. Hacemos videos diarios, no para aburrirte o para tratar de gastar el tiempo, sino videos para traerte el ministerio
de vida, el ministerio que trae justificación, que exalta al cuerpo de Cristo, que exalta la sangre de Cristo. Quizás no la podamos comprender completamente, pero sí sabemos que es más importante que la ley, sí sabemos que es más importante que el ministerio de la condenación. Así que Dios te bendiga, te veo mañana, bye bye.